Son las 12. Última hora en CMI. Muy buenas tardes. Momentos de tensión se viven a esta hora en Venezuela, donde el autoproclamado presidente Juan Guaidó lidera lo que denomina como la Operación Libertad para buscar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro. Hay enfrentamientos en las calles entre los defensores y los opositores al régimen. Ya se habla de varios vehículos quemados y de algunas personas que han resultado heridas. Sí, Luisa, desde las primeras horas de la mañana un grupo de militares desertores liberó de la detención domiciliaria al líder opositor Leopoldo López. Esta acción fue respondida por miles de simpatizantes del presidente Nicolás Maduro que llegaron hasta el Palacio de Miraflores para respaldar al gobierno. Miles de opositores se congregan a esta hora en la plaza de Altamira, cerca a la base militar de La Carlota en Caracas, epicentro de fuertes enfrentamientos. Estos son los titulares de las principales noticias del día. El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Tensión en Venezuela. A esta hora hay fuertes enfrentamientos en Caracas entre seguidores de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro tras anuncio de levantamiento militar. Hoy estamos aquí y vamos a resistir aquí pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela. Levantamiento militar. El presidente encargado Juan Guaidó lanza la fase final de la llamada Operación Libertad. Militares rebeldes y seguidores de Guaidó se enfrentan a las fuerzas de Maduro por el control de la base militar La Carlota. Todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, a acompañar a nuestros soldados valientes. Acompañado de varios militares rebeldes, Guaidó libera al líder opositor Leopoldo López. Guaidó marcha hacia el centro de Caracas con una caravana de opositores y aseguró que es el momento final de la usurpación. Pero como ellos son así de pantalleros, se aparecieron allá porque dijeron, no, ahora sí cayó Maduro. Diosdado Cabello descarta un golpe militar, afirma que la sublevación ya fue controlada y que los opositores solo quieren tomarse fotos para publicar en internet. Maduro no aparece en público, pero envía mensaje de tranquilidad por Twitter. Colectivos chavistas se enfrentan con seguidores de Guaidó en barrios de Caracas. Militares rebeldes desarman a miembros de las fuerzas de Maduro en plena calle de Caracas. Líderes del mundo anuncian su apoyo al gobierno de Juan Guaidó. Continuamos con esta transmisión en vivo acerca de lo que sucede en Venezuela y nos vamos precisamente a las calles, al sector de la base militar de La Carlota, donde en este momento se registra una tensa situación. Recordemos que el gobierno intentó disuadir a las personas de la oposición que se encontraban allí para apoyar a Juan Guaidó con tanquetas blindadas para poder dispersarlos, William, y esto ha generado pues fuertes enfrentamientos. Sí, Luisa, tenemos que decir que desde muy tempranas horas de la mañana, aproximadamente las 6, hora local en Caracas, Venezuela, 5 de la mañana en Colombia, se empezaron a dar estos movimientos alrededor de la base militar de La Carlota. Inicialmente se había hablado de que unos militares habían tomado esta base aerotransportada, donde básicamente se tienen elementos helicoportados para el transporte de tropa. Sin embargo, después se conoció que un grupo de cerca de 60 militares de 3 componentes, la Guardia Nacional, el Ejército Nacional y también el Servicio Bolivariano de Inteligencia, habían liberado a Leopoldo López, el líder opositor que se encontraba en arresto domiciliario.
Leopoldo López fue llevado por estos militares hasta allí, hasta las inmediaciones de la base militar de La Carlota, y allí se encontró con el líder opositor, presidente encargado de Venezuela, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Juan Guaidó, que también estuvo en este lugar y precisamente hizo un llamado a los venezolanos a ponerse del lado correcto de la historia, a salir a las calles, a manifestarse, a movilizarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, este es el resultado que vemos hasta este momento, personas que se están enfrentando contra los militares venezolanos que no quieren dejar que estas personas se mantengan en este lugar manifestando su oposición y su descontento con el gobierno de Nicolás Maduro. Hace unos minutos veíamos justamente las fuerzas antimotines en Caracas, Venezuela, que habían llegado hasta las afueras de la base militar de La Carlota, toda vez que algunos encapuchados opositores estaban intentando ingresar a la base militar. También vimos que hubo represión por parte de unas tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana que incluso atropellaron a varios muchachos que se encontraban protestando allí. A esta hora la situación tiene que ver con la marcha que está liderando el presidente encargado Juan Guaidó justamente hacia el Palacio de Miraflores. Mire, William, estas fueron imágenes de esta mañana cuando las tanquetas que intentaban dispersar la gente pues atropellaron a un grupo de personas que se encontraban allí en este momento. Este grupo de personas reaccionó también con piedras y con bombas molotov para, pues, digámoslo de una manera, defenderse de estas agresiones. Bueno, los enfrentamientos fueron por parte y parte, pero este es el momento en el que esta tanqueta intenta arrollar a estas personas que se encuentran en ese lugar muy cerca de la base militar de La Carlota. Recordemos, Luisa y amigos televidentes, que una vez estaban aquí el presidente encargado Juan Guaidó y el líder opositor Leopoldo López, se dirigieron hacia la plaza de Altamira, muy cerca de aquí, aproximadamente a unas 3 calles, donde nuevamente el presidente Juan Guaidó hizo un llamado a los militares para apoyar su gobierno y un llamado a los venezolanos para tomarse las calles, caminar hacia Miraflores y poner fin a la usurpación del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Recordemos, Luisa, también que allí en la plaza Altamira, una vez se dio este discurso por parte de Juan Guaidó y también con la presencia de Leopoldo López, se inició una marcha de los opositores desde el este de Caracas. Este es el este de Caracas, hacia el Palacio de Miraflores, que queda en el oeste, básicamente en la confluencia de 2 avenidas principales de Caracas. Una es la avenida Baral y otra es la avenida Urdaneta, donde se encuentra justamente el Palacio de Miraflores. Sin embargo, Luisa, la gran preocupación es qué va a pasar, porque si los opositores van hacia allí, hacia el Palacio de Miraflores, allí también hay una gran presencia de líderes y de gente afecta al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que alrededor del Palacio de Miraflores especialmente hay un sector que es el barrio El 23 de Enero, que es uno de los sectores más afectos y que más defiende la revolución bolivariana. Será una tensa situación, esperemos, William, que no pase nada, pero precisamente queremos ir a Caracas, donde pasan las horas y aumenta la tensión en las calles, hay enfrentamientos, como les contábamos, entre los opositores y los defensores al régimen de Nicolás Maduro. Allí se encuentra nuestra corresponsal Esther Ñáñez. Esther, situación de lo que se vive hasta ahora. Saludos, me encuentro en el distribuidor Altamira, en la autopista Francisco Fajardo, muy cerca de la base militar de La Carlota, donde están teniendo lugar todavía a estas horas duros y violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana. Están lanzando bombas lacrimógenas, también hemos visto algunos perdigones lanzados por el suelo. Por el momento no hay reporte oficial de heridos y lo que sabemos es que la base militar de La Carlota no ha sido tomada por militares leales a Guaidó, que había cierta confusión sobre este tema. Hemos visto a Juan Guaidó y a Leopoldo López hace escasos minutos en la plaza de Altamira, como aproximadamente a 15 minutos de aquí, al este de la capital. No sé si estáis escuchando ahora mismo muchísimos cacerolazos, estrépitos de disparos, muchísima gente protestando. Bueno, estaba diciendo que Juan Guaidó y Leopoldo López se encuentran en la plaza de Altamira rodeados de seguidores y por su parte también ha aparecido Nicolás Maduro en Twitter llamando al pueblo a defender Miraflores y asegurando que las Fuerzas Armadas permanecen leales a su gobierno. Estaremos muy pendientes de todo lo que pasa, noticia en desarrollo. Por el momento tampoco hay reporte oficial ni de heridos ni de fallecidos.
Muchísimas gracias, Esther, por su reporte desde Caracas. Es la situación que se vive en este momento en las calles. William, vamos a tener reporte en vivo más adelante también desde Caracas y desde otras ciudades de nuestro país donde se concentran los venezolanos también marchando, porque hay movilizaciones no solamente en Caracas, en Barquisimeto también ya se registran movilizaciones y enfrentamientos, por supuesto, entre los uniformados y los manifestantes venezolanos que se encuentran en Colombia. Han salido a marchar en apoyo a esta situación que hoy se vive en Venezuela, a esta situación que ellos esperan que daría la salida del régimen de Nicolás Maduro. Justamente estas son las imágenes de los venezolanos que a esta hora están marchando, los caraqueños que a esta hora están marchando hacia Miraflores. Como les estábamos contando en nuestra transmisión desde esta mañana, este es el sector de Altamira, al este de la ciudad, también como lo decía nuestra corresponsal Esther Iñáñez. Este es el este de Caracas. Desde aquí están saliendo los opositores en marcha hacia el Palacio de Miraflores. Ahora, la pregunta, como decíamos hace un rato, es ¿qué va a pasar? Pues siempre los opositores han intentado llegar desde este sector, desde el este de Caracas al oeste, al Palacio de Miraflores. Sin embargo, siempre aquí al final de esta avenida que se llama la avenida Francisco de Miranda, hay un túnel que es el fin del municipio de Chacao. Se empieza el municipio de Chacaíto y empieza también el municipio Libertador, que ya es otra parte de Caracas, digamos, es el sector donde está manejado por los sectores chavistas. Casi por lo general, lo que hacen las fuerzas bolivarianas, la Guardia Nacional Venezolana, es poner obstáculos para impedir que esos opositores puedan traspasar desde ahí, desde el municipio Libertador, desde el municipio de Chacao al municipio Libertador, y se puedan acercar hacia la parte de Miraflores. Hacia el Palacio de Miraflores, que es donde se concentra precisamente el poder que ejerce Nicolás Maduro. Pero veamos qué fue lo que sucedió hoy, porque desde la madrugada Venezuela vive horas de tensión y todo comenzó con el indulto y la liberación del líder opositor Leopoldo López. En un sorpresivo anuncio, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró hoy que se inició el fin de la usurpación en un video transmitido en redes sociales. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar por el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables. Allí se puede observar a Guaidó junto a Leopoldo López, quien estaba bajo arresto domiciliario. Hoy, valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. En inmediaciones de la base militar La Carlota, Guaidó fue visto por primera vez junto a militares armados respaldando su causa. Allí hizo énfasis en que la Fuerza Armada Nacional ha tomado la decisión correcta y pide a la gente salir a las calles. Y los que están hoy acá en la capital, todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, acompañar a nuestros soldados valientes, acompañar al pueblo. Comenzó el cese de la usurpación, Venezuela. Buenos días, Venezuela. Comenzó el cese de la usurpación. Desde el interior de la base, uniformados leales a Maduro lanzaron bombas lacrimógenas contra los opositores que atendieron el llamado de Guaidó para apoyar el cese definitivo de la usurpación. De inmediato, decenas de opositores se empezaron a concentrar en la Plaza Altamira, cerca de La Carlota, con banderas de Venezuela y celebrando el alzamiento militar. Minutos más tarde, Guaidó y López participaron en una concentración masiva. Desde allí, la emblemática Plaza Altamira. Por su parte, Nicolás Maduro se pronunció a través de redes sociales, afirmando que conversó con los comandantes leales a su régimen, mientras califica la situación de golpe de Estado. La atención ha aumentado con el paso de los minutos. Incluso con tanquetas, el régimen se enfrenta a los manifestantes, registrándose fricciones entre los mismos uniformados. Una hora. Muy bien, vamos a seguir con esta transmisión especial para contarles lo que está pasando a esta hora en las calles de Venezuela, especialmente aquí en las inmediaciones de la base militar de La Carlota,
donde todavía se mantienen algunos manifestantes leales al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pese a que las tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana ya han dispersado, Luisa, en la mayoría a todos los manifestantes. De todas maneras, recordemos que ahora el grueso de la oposición venezolana en este momento está transitando por la avenida Francisco de Miranda y se dirige hacia el Palacio de Miraflores. Así es, William. Recordemos también que durante la mañana venezolanos y diferentes medios de comunicación informaron que escucharon disparos de arma de fuego, y bueno, eso los tenía bastante preocupados en medio de esta manifestación y de estos desórdenes. Precisamente, Luisa, el presidente interino Juan Guaidó desafió al régimen de Nicolás Maduro y llamó a los ciudadanos a salir a las calles para poner fin a lo que él llamó la usurpación en Venezuela. Cobijado por una multitud de personas, llegó el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al centro de Caracas, acompañado del líder opositor Leopoldo López, en donde Guaidó dio un discurso en el que mantuvo su desafío al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador. El líder del Parlamento venezolano aseguró que puso en marcha su llamada Operación Libertad. Hoy estamos aquí y vamos a resistir aquí, pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela. También instó a todos los venezolanos a movilizarse para sacar a Nicolás Maduro del poder. Los que tengan señal, los que tengan para mandar mensaje de texto, llamen a todo el mundo y dejen que se vengan para acá. Que vamos a resistir y vamos a lograr un paso más en el cese de la usurpación. Y aseguró que los venezolanos están haciendo historia y que el cese de la usurpación es irreversible. Bueno, recordemos que este cese de la usurpación, como lo ha llamado Juan Guaidó, o Plan en Libertad, es un plan que comenzó desde hace varios meses con diferentes hechos, con diferentes situaciones en Venezuela, y hoy ha dicho Juan Guaidó, bueno, que él cree que este es el fin de ese plan en el que finalmente se dará un gobierno de transición. Recordemos que el pasado 23 de enero precisamente Juan Guaidó se autojuramentó como presidente encargado de Venezuela y desde ahí ha iniciado una serie de movimientos, una serie de reuniones con diferentes representantes de gobiernos que lo han reconocido. Más de 50 estados en todo el mundo ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Precisamente, William, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, preparó desde hace más de un mes el inicio de esta Operación Libertad y desde la base aérea de La Carlota en Caracas lanzó lo que él mismo ha denominado como la fase final de esta acción contra el régimen de Maduro. Como el presidente encargado de Venezuela. Desde el pasado 23 de enero, día en el que el opositor Juan Guaidó asumió como presidente interino de Venezuela, se propuso sacar del poder a Nicolás Maduro. Como parte de su plan, el 6 de abril anunció el comienzo de lo que él denominó Operación Libertad. Elecciones libres. Guaidó ha explicado que esta operación consiste en poner fin a la usurpación de Nicolás Maduro por medio del camino pacífico de la democracia y que solo será exitoso si se cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y las protestas masivas de los venezolanos en las calles. La Operación Libertad ha generado también multitudinarias protestas por los cortes de luz y falta de agua potable que generaron que el régimen de Nicolás Maduro anunciara un racionamiento en varias ciudades del país. Durante los últimos meses, Guaidó, como parte de la operación, ha visitado ciudad por ciudad explicando su mensaje y se constituyeron allí comités de ayuda y libertad que intentaron introducir ayuda humanitaria por las fronteras del país, desatando así violentos enfrentamientos entre manifestantes y el ejército venezolano. El pasado 6 de abril, Guaidó anunció que ya estaba preparando un simulacro de la última etapa de la operación para tomar Miraflores, pidiendo a los ciudadanos y militares que se sumaran a la causa que acabaría con la dictadura de Nicolás Maduro. Operación Libertad comenzó. Venezuela ha vivido hoy horas de máxima tensión desde que esta mañana Juan Guaidó anunciara un levantamiento militar contra el régimen venezolano como inicio de la última fase de la Operación Libertad. Buenos días, Venezuela. Un grupo de militares nacionales antichavistas liberó al dirigente opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario y luego rodearon la base aérea de La Carlota en Caracas, donde Guaidó llamó al pueblo a sumarse al alzamiento militar.
Bueno, y mientras tanto, diferentes personalidades del mundo se han pronunciado acerca de esto que está sucediendo hoy en Venezuela. Continuamos viendo imágenes en vivo y en directo mientras les contamos que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se pronunció sobre los incidentes ocurridos tanto en la base militar de La Carlota como en el centro y el este de Caracas. Padrino López aseguró que la sublevación de algunos soldados ya está siendo controlada. Apenas 7 horas después de iniciados los desórdenes en Caracas, apareció en público el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para dar un parte de respaldo por parte de las fuerzas militares al gobierno de Maduro. Y volvemos a ratificar los hombres de armas, nuestro carácter eminentemente patriótico, eminentemente bolivariano, eminentemente antiimperialista. Y rechazamos rotundamente esta nueva agresión dirigida por factores del imperialismo norteamericano y por supuesto aquí ya han dado la cara los que están detrás y sus lacayos, pues. Padrino reconoció que hay levantamientos de algunos soldados, pero aseguró que esto ya está bajo control. Casi el 80% que hemos contabilizado de ese grupo que se movió a ese distribuidor se retiró motus propio a sus respectivas unidades y se puso a la orden de sus comandantes legítimos. El ministro de Defensa aseguró que los militares que se sublevaron lo hicieron bajo engaños de la oposición. Diciéndoles que bueno, era hoy o nunca, bajo engaño, bajo una manipulación burda. Finalmente, Padrino López reafirmó el respaldo de las fuerzas militares a la revolución bolivariana y al pueblo de Venezuela, pero sin mencionar al presidente Nicolás Maduro. Nosotros nos volvemos a poner de pie, a parar firme frente al horizonte, a mostrar nuestros símbolos patrios, a reafirmar nuestro compromiso de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de defensa a las instituciones, de lealtad a la patria, de lealtad a nuestra Constitución, a nuestras leyes, a sus autoridades legítimas y de lealtad al pueblo de Venezuela. Muy bien, el pronunciamiento del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Y mientras en Caracas miles de ciudadanos se movilizan hacia el Palacio de Miraflores y otros tanto se concentran allí en la sede del Poder Presidencial, a esta hora en el norte de Bogotá cientos de ciudadanos venezolanos también se reúnen alrededor de la sede del consulado de su país para expresar su solidaridad con el movimiento que lidera el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a esta hora con Mauricio Beltrán. Mauricio, muy buenas tardes. ¿Qué dicen allí los venezolanos? William, Luisa, muy buenas tardes. Pues este es el ambiente que se vive a esta hora en la autopista norte con calle 103, donde queda ubicado el consulado de Venezuela en Colombia. Ellos desde muy temprano llegaron aquí a esta sede consular para expresar su apoyo al llamado que hizo el presidente interino Juan Guaidó. Ellos lo que les preocupa es la situación que puedan estar viviendo sus familiares. Sin embargo, dicen que resisten, que permanecerán aquí durante todo el día apoyando este llamado que hizo el presidente Guaidó. Veamos la nota que preparamos desde muy temprano cuando acompañamos a este grupo de ciudadanos que llegó a la autopista norte con calle 103. ¡Libertad! 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 Desde las 8 de la mañana empezaron a llegar ciudadanos venezolanos a la sede del consulado de Venezuela en Colombia, sumándose al llamado que hizo el presidente interino Juan Guaidó. Si llegó un momento de unidad, es ahora. Si llegó un momento de respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional y de nuestro presidente legítimo Juan Guaidó, es hoy. Venezuela no tiene mañana. Expresiones de alegría, esperanza y también de incertidumbre han sido constantes entre la comunidad venezolana en Colombia. Emocionada y con mucha esperanza. Vamos bien, ya vamos cerca, ya estamos cerca, ya es hora. Ya el pueblo de Venezuela dijo hasta aquí, no más.
Hay temor porque ya nos hemos esperanzado anteriormente, pero creo que este momento es importante y tenemos que estar. La gente está saliendo en Venezuela. Comunicarse con sus familiares en el vecino país no ha sido fácil. Mi estado, que es el estado Zulia, Maracaibo, es el que está más apaleado, más humillado, más vejado, donde pasan necesidades, donde duermen en los techos, en los frentes, no hay luz, no hay agua, no hay gas. La manifestación pacífica se mantendrá hasta altas horas de la tarde. William y Luisa y también televidentes, pues estas imágenes hablan por sí solas. Este es el apoyo de todos los ciudadanos venezolanos en Colombia que buscan una salida pacífica y por lo menos que se termine lo que ellos han llamado un régimen que no les ha traído muchos beneficios, un régimen del presidente Nicolás Maduro. Esperan también que sus familiares se encuentren bien en Venezuela y que pronto puedan por lo menos establecer una comunicación formal con ellos y que todo esté saliendo bien. Esto es lo que está ocurriendo en el norte de Bogotá, en la sede consular del gobierno de Venezuela en Colombia. Continúen ustedes con más información. Mauricio Beltrán, CMI La Noticia. Muy buenas tardes. Mauricio, gracias. Muy buenas tardes. Y el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, considerado como el número 2 del régimen de Maduro, aseguró que la revuelta encabezada por Juan Guaidó es un fallido golpe de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que los sectores opositores liderados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó participaron abiertamente en un golpe de Estado. En la madrugada, bien temprano, un grupo de traidores a la patria, un grupo de vendidos al imperialismo norteamericano, han dado un paso en retroceso enorme para nuestra patria. Cabello criticó a la oposición asegurando que dan vergüenza y que solo aparecieron para tomarse selfies. Se aparecieron allá, se tomaron selfies, se tomaron fotos, participando en un golpe de Estado abiertamente. Cuando se dieron cuenta que la vaina no iba a funcionar, se hicieron los paisas y agarraron por un ladito. El número 2 del chavismo aseguró que pese al intento de Juan Guaidó, el gobierno de Maduro sigue más vigente que nunca e hizo un llamado a la movilización para frenar la marcha opositora. Muy bien, esa la situación a esta hora en Venezuela. Mientras tanto, se han conocido ya diferentes versiones de medios de comunicación, esta vez del diario ABC de España, un diario de la derecha que siempre ha presentado información sobre Venezuela. Recordemos que siempre estuvo pendiente de la enfermedad del presidente Hugo Chávez y ahora titula a través de su página web que el presidente Nicolás Maduro y los opositores estarían negociando en el Palacio de Miraflores una salida a la crisis. Esta es la única versión que hasta el momento se conoce de ese posible diálogo entre los dos sectores. Recordemos que desde que el presidente Juan Guaidó el 23 de enero se autojuramentó, no había aceptado sentarse a negociar ni a dialogar con el régimen del presidente Nicolás Maduro. Siempre había dicho que la vía del diálogo se había agotado. Recordemos que antes de que llegara Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, durante 2 ocasiones el presidente Nicolás Maduro había mantenido conversaciones con la oposición, incluso lideradas o apoyadas por el presidente o el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. También hay otras versiones a través de las redes sociales que dicen que fuentes cercanas a Miraflores justamente aseguran que hay una negociación en marcha entre la coalición que mantiene el poder para que Nicolás Maduro tenga una salida a la crisis. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Tensión en Venezuela. A esta hora hay fuertes enfrentamientos en Caracas entre seguidores de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro tras anuncio de levantamiento militar. Hoy estamos aquí y vamos a resistir aquí pidiendo a esos militares que se incorporen a esta legítima lucha de todo el pueblo de Venezuela. Levantamiento
levantamiento militar, el presidente encargado Juan Guaidó lanza la fase final de la llamada Operación Libertad. Militares rebeldes y seguidores de Guaidó se enfrentan a las fuerzas de Maduro por el control de la base militar La Carlota. Todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, a acompañar a nuestros soldados valientes. Acompañado de varios militares rebeldes, Guaidó libera al líder opositor Leopoldo López. Guaidó marcha hacia el centro de Caracas con una caravana de opositores y aseguró que es el momento final de la usurpación. Pero como ellos son así de pantalleros, se aparecieron allá porque dijeron, no, ahora sí cayó Maduro. Diosdado Cabello descarta un golpe militar, afirma que la sublevación ya fue controlada y que los opositores solo quieren tomarse fotos para publicar en internet. Maduro no aparece en público, pero envía mensaje de tranquilidad por Twitter. Colectivos chavistas se enfrentan con seguidores de Guaidó en barrios de Caracas. Militares rebeldes desarman a miembros de las fuerzas de Maduro en plena calle de Caracas. Líderes del mundo anuncian su apoyo al gobierno de Juan Guaidó. Luisa, y a esta hora regresamos a las calles de Caracas con nuestra corresponsal Esther Yáñez, quien nos tiene una actualización de la situación que se registra a esta hora. Esther, adelante con los detalles. Saludos, compañeros. Continuamos en las inmediaciones de la autopista Francisco Fajardo, muy cerca de la base militar de La Carlota. Esta zona ha sido violentamente atacada por la Guardia Nacional Bolivariana. Todo el mundo que estaba situado en esta calle aledaña a la autopista Francisco Fajardo ha tenido que salir corriendo debido a la cantidad de bombas lacrimógenas que ha lanzado la policía, y en estos momentos la situación continúa siendo de tremenda incertidumbre. Hemos visto a Juan Guaidó y a Leopoldo López hablar a una multitud en la plaza de Altamira, que es una zona más o menos a 15 minutos de este punto, al este de la capital, zona eminentemente opositora, asegurando que las Fuerzas Armadas están con ellos y que no hay vuelta atrás. Sin embargo, por el momento se desconoce el número total de militares sublevados y que habrían apoyado a Juan Guaidó, y por el momento las Fuerzas Armadas continúan leales al gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, por su parte, está bastante desaparecido. Solamente ha lanzado un tuit hace varias horas en el que decía nervios de acero, textual, y pedía al pueblo que fuese hasta las inmediaciones del Palacio de Miraflores para defender la patria, para defender a Venezuela. Pero en estos momentos, como decimos, máxima incertidumbre, nadie sabe lo que va a pasar, la ciudad es fantasma, los que no han salido a la calle a protestar están en sus casas completamente encerrados, todo está cerrado, golpe de Estado en desarrollo, noticia en desarrollo. Muchas gracias, Esther, por su información. Y ahora vamos a Cúcuta, donde varios militares que desertaron del régimen de Maduro están atentos a la evolución de la situación en el vecino país. Allí se encuentra Carlos Salazar en el Puente Internacional Simón Bolívar. Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Buenas tardes, amigos televidentes en todo el país. Este es el Puente Internacional Simón Bolívar, donde hace breves minutos militares venezolanos que están refugiados en Colombia intentaron pasar la frontera para persuadir a sus compañeros guardias venezolanos que se unan a este movimiento en favor de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Aquí hay tensión a esta hora en este puente por lo que pueda pasar en el enfrentamiento entre militares venezolanos y colectivos que están ubicados en las trochas aledañas a este puente. Un grupo de militares venezolanos, enarbolando la bandera de su país, llegaron hasta el puente Simón Bolívar para pedirle a sus compañeros de las Fuerzas Armadas que están al lado venezolano para que se unan a la causa de apoyar al gobierno interino de Juan Guaidó. Pero se va a ir dando que vamos a apoyar a nuestros compañeros que están de aquel lado. El optimismo es marcado de los militares radicados en Cúcuta, esperando que lo planeado salga en estos 2 días de protestas. Soy uno de los militares que se encuentra acá en Cúcuta, unido con más de 1.600 militares que se encuentran aquí. Hemos tenido comunicación con compañeros de fuerza que se encuentran allá en Venezuela y se están uniendo a la causa. Los ciudadanos venezolanos también se unieron a esta esperanza de libertad. La Guardia, el Ejército, la Marina, la Aviación y todos los cuerpos policiales quieren libertad. Hoy es un día donde se divide la historia del país en dos. Huelga libertad y hoy Venezuela se levanta.
por ahora la situación en esta frontera es de tensa calma. Para evitar desmanes y alteración del orden público, en el puente Simón Bolívar, la policía tiene dispuesto un gran operativo. Son 1.200 militares que se encuentran a este lado de la frontera que quieren pasar a su territorio para apoyar a Juan Guaidó. La información desde el puente internacional Simón Bolívar, Carlos Salazar, CMI, La Noticia. Muchas gracias, Carlos. Y a través de las redes sociales, los jefes de Estado de diferentes países han expresado su preocupación por la crítica situación en Venezuela. Hubo voces de apoyo y también de rechazo a la llamada Operación Libertad. El mundo reaccionó al levantamiento militar en Venezuela liderado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. En horas de la mañana, este último liberó al líder opositor Leopoldo López y activó la fase final de la Operación Libertad con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas. Mandatarios como el de Cuba y Bolivia rechazaron el movimiento golpista. Entre tanto, Estados Unidos manifestó su apoyo a través del secretario de Estado Mike Pompeo y desde Chile el presidente Sebastián Piñera reiteró la necesidad de acabar con la dictadura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Desde el continente europeo, el gobierno británico indicó a través de un portavoz de la primera ministra Theresa May que el Reino Unido junto a sus socios internacionales reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles. Entre tanto, en el interior del país, varios dirigentes políticos también aplaudieron los recientes hechos, entre ellos el líder opositor Enrique Capriles y María Corina Machado. No obstante, desde el oficialismo condenaron esta traición a la patria. Esto ocurre en momentos en los que el pueblo venezolano se enfrenta a las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro tras el llamamiento a un levantamiento militar por parte de Guaidó. Y queremos retomar algunas de las imágenes de la situación que se vivió esta mañana precisamente muy cerca de la base militar La Carlota. Allí vemos en ese momento cómo las tanquetas de la Guardia Nacional venezolana pues más o menos atropellan a un grupo de personas que se estaban manifestando en este lugar. William, es una imagen bastante fuerte, sí. Bastante fuerte. Pues ahí veíamos entonces cómo estas tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana estaban tratando de dispersar, como lo decía nuestra corresponsal Esther Ñáñez, justamente los sectores aledaños a la base militar de La Carlota. Y vamos a ir ahora nuevamente al norte. Última hora en CMI. Los venezolanos se están tomando la sede del consulado de ese país. Regresamos con Mauricio. Mauricio, ¿qué está pasando allí al norte de la ciudad? William, muy buenas tardes. Pues en este momento 3 ciudadanos venezolanos acaban de entrar a la fuerza a la sede del consulado de Venezuela en Colombia, ubicado en el norte de Bogotá, en la autopista norte con calle 103. Pese a que algunos de sus compatriotas les hicieron el llamado, les enviaron el mensaje que no se entraran a la fuerza porque eso no es lo que quería el presidente Guaidó. Ellos, llevando la contraria, se entraron a esta sede consular. Hay también una señora quien ella insiste en que se quiere meter de manera ilegal, de pronto rompiendo un poco las normas de seguridad a este sitio que estamos viendo en este momento. Sin embargo, algunos gestores de convivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá le están diciendo que por favor se baje, que no ingrese. Sin embargo, pues también han hecho presencia algunos miembros de la Policía Nacional. Ellos están buscando, están tratando de garantizar que se den todas las garantías. Vamos a escuchar. Señora, ¿cuál es la petición? La petición es que si el presidente de Colombia reconoció las autoridades diplomáticas de Guaidó, entonces aquí tiene que entrar el cónsul de Venezuela por Guaidó. ¿Por qué tomar las vías de hecho? No, nosotros no estamos haciendo nada malo, no tenemos armas. En Venezuela nos están matando el pueblo con piedra, nosotros estamos, vea, como tú me ves, no tengo armas. Es algo simbólico para el gobierno de Colombia y para que todos nuestros paisanos colombo-venezolanos tomemos los consulados.
Muchísimas gracias. Esa puede ser, William, Luisa y televidentes, es la situación que se está viviendo a esta hora en el norte de Bogotá, donde 3 ciudadanos ingresaron a la sede del Consulado de Venezuela en Colombia de manera ilegal. Ellos burlaron la seguridad y en este momento se encuentran ya con sus banderas de Venezuela y también lanzando algunas arengas. Continúen ustedes con más información. Mauricio Beltrán desde el norte de Bogotá, CMI La Noticia. Muy buenas tardes. Gracias, Mauricio. Y mientras esto pasa al norte de Bogotá, también se han conocido en los últimos minutos los pronunciamientos de los gobiernos de Argentina y Ecuador en respaldo al gobierno del presidente Juan Guaidó y al inicio de esta Operación Libertad. Así es, William. Tenemos unas imágenes y unas declaraciones importantes de lo que sucedió esta mañana. Sí, tenemos el momento exacto de unos militares de los que se habían sublevado esta mañana para respaldar a Juan Guaidó y que explican qué fue lo que sucedió. Aparentemente ellos dicen que los engañaron para poder estar allí respaldando ese momento cuando Leopoldo López apareció allí en inmediaciones de el aeropuerto militar de La Carlota. Escuchemos lo que dicen estos militares. ¿Cómo se llama el comandante? Sánchez. ¿Comandante? Sánchez. El mayor Sequera. ¿Y el mayor? Sequera. ¿Quién más? A mí me engañó fue el capitán Rivas. ¿Quién? El capitán Rivas. ¿Quién te engañó? Sí, me trajo para acá, no sé. ¿Pero quién fue ese? El capitán Rivas. Mira, compa. En el otro ala, estaban llamando. Nosotros llamamos a mí. No nos contestaron. Estaban llamando al comandante. Esto es una pistola. Un Pieto Beretta. Pasamos, pero no nos dejaban venir. Nosotros no queríamos ya. Mira, esa pistola me la dio el mayor Sequeda. Para que yo me quedara, me obligó. Me dijo, quédate ahí. Me puso 2 fusileros ahí. Me dijo, toma la pistola. No tiene armamento, toma la pistola. Yo se la agarré, la escondí en el koala. Para que en el koala esté la pistola. ¿Dónde está el mayor Sequeda y los demás? Están allá. En el koala está la pistola. ¿Y ustedes se vinieron con la tanqueta para qué? Nos escapamos. ¿Ustedes se escaparon? Muy bien, con esta información vamos a hacer una breve pausa en CMI, emisión del mediodía, pero ya venimos para contarles más de lo que sucede en Venezuela. Hay disparo de FAL. Hay disparo de FAL. Continuamos en CMI, emisión del mediodía, contándoles lo que sucede en Venezuela desde tempranas horas de la mañana. En Bogotá, los presidentes y los cancilleres de los 13 países que conforman el Grupo de Lima siguen muy de cerca el acontecimiento en Venezuela. Y se preparan, Luisa, para las próximas horas que habrán convocada una reunión extraordinaria en la que se espera un respaldo a una salida política y diplomática a la crisis en Venezuela. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el Grupo de Lima está preparando una reunión extraordinaria de sus cancilleres para estudiar la evolución de los acontecimientos de Venezuela. En una declaración que leyó esta mañana durante un foro sobre la crisis de los migrantes venezolanos en Colombia, el canciller dijo que toda la región sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela. Hemos hecho responsable personalmente a Nicolás Maduro por la vida, libertad e integridad de los miembros de la Asamblea Nacional, de los familiares de estos, de Juan Guaidó, de los familiares del presidente encargado, de todos los dirigentes democráticos y naturalmente de la integridad y la vida de los ciudadanos venezolanos que aspiran a que su país viva nuevamente en democracia y libertad. Hoy, a raíz de los acontecimientos que tienen lugar en Venezuela, hemos estado desde muy temprano en contacto con todos los países miembros del Grupo de Lima a fin de convocar una reunión de emergencia que nos permita continuar apoyando con toda decisión el regreso de la democracia y la libertad a ese hermano país. El ministro Trujillo García, a esta hora en su despacho del Palacio de San Carlos, sigue de cerca los acontecimientos y está en permanente diálogo telefónico con sus colegas de los países que conforman el Grupo de Lima. En Arauca, donde también cientos de venezolanos han llegado en busca de refugio, hay expectativa por la evolución de la situación en su país.
En la frontera entre Colombia y Venezuela, en el departamento de Arauca, se vive una tensa calma. Los militares que desertaron en febrero se reúnen en el puente internacional José Antonio Páez, preparados y a la espera de órdenes desde Caracas para apoyar la Operación Libertad. Ponerse del lado del orden de la Constitución venezolana, de nuestro presidente Juan Guaidó y del lado del pueblo. En puntos estratégicos del estado vecino como El Amparo y Guasdualito se ha reforzado la presencia de militares sin que se registren alteraciones. La oposición se ha mantenido, pero las organizaciones del pueblo se han encontrado unidas y es decir, todos están buscando la manera de salir a las calles porque ya Venezuela está cansada. Llegó la hora del cese de la usurpación. De momento, las autoridades colombianas han reforzado su presencia en esta zona fronteriza. Volvemos con lo que sucede a esta hora en Caracas, precisamente cuando vemos un bus incendiado en este momento en las calles de la capital venezolana. Sí, Luisa, precisamente esta es la calle Francisco de Miranda, muy cerca ahí a la Plaza Altamira, esto en el municipio de Chacao. Con esta información y estas imágenes vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con más información en CMI Emisión del Mediodía. Estas son las imágenes en vivo de lo que se vive a esta hora en las calles de Caracas, mientras se conocen algunas voces, algunas versiones acerca de quiénes estarían detrás de esta sublevación militar, especialmente en lo que tiene que ver con los altos mandos militares. Muchas voces hablan del mayor general José Adelino Ornella Ferreira, quien es actualmente el jefe de Estado Mayor Conjunto del CEOFAN. El CEOFAN es el Comando Estratégico Operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este mayor general fue designado directamente por Nicolás Maduro en el año 2017. Es uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez, fue uno de los hombres de confianza de Hugo Chávez y también participó en el golpe de Estado, la intentona de golpe de Estado del 4 de febrero del año 1992. Willy, seguimos viendo estas imágenes en vivo y en directo. Caracas, Venezuela, se oyen disparos. Vemos allí a los militares resguardándose un poco, pero también apuntando. Son imágenes en vivo en este momento en Caracas, donde la situación es tensa, bastante tensa, porque se enfrentan a esta hora los grupos opositores con la Guardia Nacional venezolana. Muy bien, mientras vemos esta difícil situación, recordemos que en Caracas la situación con las armas de fuego es bastante complicada porque allí obtener un arma de fuego es bastante fácil. Vamos a escuchar a continuación al representante del gobierno de Juan Guaidó ante el Grupo de Lima, el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien también se ha pronunciado sobre esta situación de crisis en Venezuela. Es el 7º levantamiento militar en menos de un año en Venezuela. Es una situación en la cual la Fuerza Armada está totalmente fracturada y a pesar de que ellos quieran declarar públicamente en unidad, nosotros sabemos las fracturas internas y sabemos que ellos no tienen en este momento sino la opresión, el miedo y la persecución cubana encima de ellos. Y cerramos aquí esta transmisión ininterrumpida de 6 horas y media sobre esta intentona de golpe en Venezuela. Quédense a continuación con Todo por mi hija, la teleserie del Canal 1 que se estrenó ayer y hoy, bueno, repetimos este primer capítulo.